En esta presentación dentro de este curso de citostáticos veremos lo referido a la vigilancia de los trabajadores expuestos. Como trabajadores expuestos, esto extraído de lo que es la resolución exenta 1093, que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos de acuerdo al estipulado del Ministerio de Salud de nuestro país, señala que son trabajadores del área de preparación de citostáticos realizadas al interior de una central de preparados estéril, actividad que involucra a los profesionales encargados de la preparación y a quienes los están en esta tarea. Y también compromete como trabajadores expuestos a los trabajadores del área de administración del preparado citostático a los pacientes en terapias oncológicas y quienes lo asistan en dicha tarea en forma permanente. Por otro lado, se señala que los trabajadores expuestos ocasionalmente son trabajadores responsables asociados a la disposición de residuos generados en áreas de preparación y administración, trabajadores que se desempeñan en la distribución, bodegaje y almacenaje de drogas citostáticas. También son ocasionalmente expuestos trabajadores que se exponen en forma indirecta, como el personal de enfermería que recibe al paciente post-quimioterapia. Y por último, están los trabajadores de diferentes servicios que ocasionalmente se exponen a citostáticos. Dado que estos no van a entrar al programa de vigilancia epidemiológica, se deben reforzar las medidas preventivas. El no incluirlo queda determinado por el Ministerio de Salud a través de lo que establece el protocolo Resolución Exenta 1093. En relación a la vigilancia de trabajadores expuestos, preparación y administración, se debe establecer programa de vigilancia del personal sanitario relacionado con la manipulación de citostáticos en las áreas ya mencionadas, preparación y administración. La empresa o institución, junto con el organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deben velar por la realización de los controles ambientales en lugares de trabajo y médicos a los trabajadores comprometidos, así como establecer la periodicidad de estos. En el caso de exposición laboral a sustancias citostáticas, los métodos analíticos cuantitativos de control ambiental y control biológico tienen limitaciones, porque aparte de su empleo, la evaluación debe incluir la revisión de los métodos y condiciones de trabajo, mediante la aplicación de evaluaciones cualitativas estandarizadas y junto a esto, evaluaciones de vigilancia ocupacional. Se puede revisar para esto la norma general técnica número 25 para la manipulación de medicamentos antineoplásticos en las farmacias de hospitales del año 1998. Entonces, para preocuparnos de los trabajadores expuestos, preparación y administración, tenemos dos ámbitos que, si bien es cierto, tienen su condición de mejora que debería haber alguna vez, pero es lo que tenemos: vigilancia ambiental y una vigilancia médica. La vigilancia ambiental está orientada a evaluar el ambiente de trabajo, como la vigilancia médica son los controles médicos biológicos dirigidos a los trabajadores. Vamos a partir con la vigilancia ambiental y qué nos proponen para ello. Es lo que vamos a revisar a continuación. Decir en primer término que el Ministerio de Salud, a través de la División de Políticas Públicas Saludables y de Promoción, ha elaborado el denominado Protocolo de Vigilancia Biológica de Trabajadores Expuestos a Citostáticos, correspondiendo a la Resolución Exenta 1093, donde prácticamente todo lo que está mostrado en esta presentación se saca de esta resolución. En este documento se destaca la existencia, aplicación e interpretación de un formato de evaluación cualitativa denominada lista de verificación y o chequeo. La lista de chequeo se realiza como autoevaluación por parte del empleador, donde trabaja el personal expuesto, con una periodicidad mínima de carácter anual, basada en el cumplimiento de los diferentes elementos requisitos
verificadores son estos, indicados en la normativa vigente y categorizados por medio de un semáforo el incumplimiento de los requisitos normativos. Semáforo que ya vamos a ver. La autoevaluación efectuada por la empresa a partir del checklist que se propone, empresa o institución, que es el empleador, debe enviarse con sus resultados en un plazo no mayor a una semana de aplicada al organismo administrador de la ley que corresponda. Cada empresa tiene que tener una adherencia o una mutualidad. Esta evaluación debe ser realizada o normalmente debe ser realizada por el experto en prevención de riesgo de la empresa o institución. El organismo administrador de la ley, a través de su área de prevención de riesgo, que es el experto que está asignado a esta empresa, deberá verificar en terreno los resultados obtenidos en un plazo de 20 días hábiles, contando desde la recepción de dicha evaluación e informar por acciones a aplicar por brechas detectadas y los plazos comprometidos que para ello hay. Una vez realizada la autoevaluación, para el caso de la gestión de los requisitos no cumplidos, se deberá aplicar los siguientes criterios que son o es el semáforo que señala la normativa. El nivel crítico alto, que corresponde a aquellos elementos verificadores que incluyen y o inciden en un control directo sobre la salud de los trabajadores. Un color naranjo, que es nivel crítico medio, que corresponde a los factores que inciden en un control directo o indirecto sobre la salud de los trabajadores y el proceso. Y un nivel bajo, crítico, color amarillo, que corresponde a factores que inciden en un control directo o indirecto sobre el proceso, cuya efectividad tiene incidencia sobre la salud de los trabajadores. El checklist, por cada una de las preguntas que están ahí comprometidas, va a haber un color que lo va a relacionar, rojo, naranjo o amarillo. Eso automáticamente establece plazos. El ser rojo, una vez verificados los resultados en terreno por representante del organismo administrador de la ley, la empresa tendrá un plazo de un mes para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. Si está el color naranjo, el que está asociado a la pregunta, en incumplimiento, una vez verificado el resultado en terreno por representante del organismo administrador de la ley, la empresa tendrá un plazo de 3 meses para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. Todos estos plazos están dados por brechas de no cumplimiento. El color amarillo, que es el menos crítico, una vez verificados los resultados en terreno por el representante del organismo administrador de la ley, la empresa tendrá un plazo de 6 meses para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. Resumidamente, está en la tablita en la parte superior, criticidad alta, un mes para solucionar, criticidad media, 3 meses para solucionar, criticidad baja, 6 meses para solucionar. Si en la segunda visita de verificación se mantiene el incumplimiento, el organismo administrador de la ley deberá informar de inmediato este no cumplimiento a la autoridad sanitaria, es decir, a la Seremi de Salud que corresponda. Una vez realizada la autoevaluación, se podrá obtener una visión del nivel de desarrollo e implementación del conjunto de acciones asociadas al cumplimiento de la normativa aplicable a la preparación y administración de citostáticos, que es una mirada que tiene que tener la empresa. Identificar las acciones y nivel de resolución alcanzado. E identificar las principales brechas existentes entre lo que establece la norma y lo que signifique un incumplimiento, una no conformidad. Para lo no cumplido debe establecerse un plan de acción y medidas de control recomendadas, donde las medidas de control recomendadas tienen directa relación con la ejecución de acciones destinadas a resolver las brechas observadas. La mayoría de las recomendaciones tienen un sentido orientador enfocado en las acciones necesarias para lograr, obtener y o desarrollar el elemento verificador no existente, incumplido,
incluyendo el plazo asignado para su ejecución, en relación a la criticidad del requisito no observado. Extraído de la resolución 1093 está esta lista de chequeo. Se anota la razón social de la empresa, sus datos de dirección, será adherente a la Asociación Chilena de Seguridad, al IST, al ISL que es del Estado o a la mutual de la Cámara Chilena de Construcción. También queda abierta la opción de la administración delegada que es AD. Hay que anotar si dentro del personal comprometido cuántos químicos farmacéuticos hay, bioquímicos, todo el mundo de enfermeros, TENS, etcétera. Ahí se colocarán a qué unidad les aplica eh, y se va completando la parte inicial de esta lista de chequeo que tiene más, porque tienen que anotarse los nombres de los comprometidos y después comienzan las preguntas. Por ejemplo, dice con respecto al índice de contacto citostático, que lo vamos a ver luego, el ISC. ¿Existe registro de ICC semanales? Obviamente no está puesto ahí con el color, pero es rojo. Así que va a haber un plazo de un mes para la solución. Existencia de registros de ICC semanales del personal con valores mayores o iguales a 4,5, que es el límite. Existencia de planificación de rotación del personal de la unidad de preparación, porque este está hecho para preparación, cuando el ICC da mayor que 4,5. Bueno, eso es parte de preguntas que se hacen en el checklist y que para cada uno va a haber un cumple, no aplica. El no cumplir es- va inmediatamente al ámbito del semáforo con los colores que están indicados para ello y los plazos que van a tener de un mes, 3 meses o 6 meses según sea la criticidad. Ya la anterior hablaba sobre como lámina el índice de contacto citostático, que es la manera para poder eh, ver, digamos, o poder evaluar de mejor manera su exposición a los citostáticos. Bueno, este SC está diseñado para estimar de forma objetiva el grado de exposición de los trabajadores que manipulan productos citostáticos, por lo cual se debe considerar el número de preparaciones y número de administraciones que se han realizado. El número de manipulaciones realizadas en un periodo de exposición es una estimación base para establecer el punto de partida sobre la aplicación de medidas preventivas. El ICC es un indicador que permite una aproximación a la intensidad de la exposición. Es por ende este indicador de contacto citostático el que más aplica dentro de lo que es la referencia internacional que utiliza nuestro país y que corresponde al Centro Nacional de Información Sur de Medicamentos Hospitalarios en Francia. Chile ha adoptado este criterio. Para el cálculo del índice de contacto citostático ICC, permite a través de esto estimar la intensidad del contacto como valor indicativo y con un criterio objetivo de los niveles de exposición en relación con la actividad del trabajador asociada a la extensión de la jornada, número de preparaciones y administraciones realizadas en un periodo determinado. No obstante, se debe ser consciente que este dato no es fijo. Puede variar por aumento de la carga de trabajo o por rotaciones de los trabajadores, haciendo necesaria su revisión periódica, incluyendo medidas preventivas aplicables a cada situación. La propuesta normativa es que debe calcularse semanalmente. Ahí está la fórmula matemática para la determinación del índice de contacto citostático, donde ICC es el índice de contacto citostático, el NP es el número de preparaciones, el NA es el número de administraciones y el NH es el número de horas a la semana. Como esto sufrió alguna problemática del no buen entendimiento, el Ministerio de Salud, un año después de haber aparecido la resolución 1093, saca la circular 3627 para aclarar esto en el año 2017, ¿no es cierto? Donde señala que el cálculo debe ser claramente semanal. Es de carácter individual
considera el número de preparaciones semanales y el número de administraciones semanales. Y en el denominador, en la parte de abajo de la división, se considera el total de horas trabajadas a la semana, que según esto, el personal de continuidad trabaja 45 horas semanales. Se toma el total de horas trabajadas a la semana, indistinto que en ese periodo no siempre hay exposición con citostático. El índice de contacto citostático se debe calcular semanalmente, como se señaló, y cada vez que aumente la carga de trabajo. La semana es un tope. Se debe calcular antes, se aumenta la carga de trabajo, es lo que señala. Su cálculo es responsabilidad del empleador, representado por el responsable técnico del área, quien deberá llevar un registro de estos datos, los que deben estar disponibles permanentemente para el organismo pertinente, como es el organismo administrador de la ley y la autoridad sanitaria. Aparte, los internos que también ustedes establezcan. ¿Cuáles son los niveles que están establecidos como ICC 1, 2 y 3? En base al ICC se pueden definir 3 niveles crecientes de exposición. Si da menor que 1, corresponde a preparación y administraciones ocasionales. Si da entre 1 y menor o igual que 3, corresponde a la preparación y administración en cantidades moderadas. Se asocia a áreas de trabajo aisladas específicas. Y si da mayor que 3, no sobrepasando ese límite de 4,5, corresponde a la preparación y administración intensiva y rutinaria. Se asocia a una unidad de farmacia centralizada, equipada y adaptada para tal fin. La normativa establece que ningún trabajador puede tener un factor de contacto IC calculado mayor que 4,5. Entonces el techo es 4,5. Por tanto, para evitar riesgo de exposición mayor, se debe generar estrategias que permitan, por un lado, rotar al personal para distribuir homogéneamente el riesgo y o aumentar el número de trabajadores con las competencias necesarias para dicha actividad. Siempre hay que lograr individualmente, entonces, estar en un valor que no sobrepase el ICC 4,5. Es importante destacar que será responsabilidad del empleador realizar las acciones necesarias para disminuir este factor de riesgo por alguna de las instancias señaladas en el punto anterior. Aquí tenemos un ejemplo de planilla ICC, ¿cierto? Donde aparece el nombre del encargado, los nombres de las personas, hombre o mujer, el cargo, responsabilidad, enfermera está puesta como ejemplo, las horas semanales, que son la legal, 45 horas, y el número de administraciones semanales que están puestas ahí, en este ejemplo de personas que trabajan en el área de administración de preparado, ¿sí? Y ahí salen los ICC efectivos, que son pequeños, ¿no es cierto? Estarían en el nivel número 1. Siguiendo con esto que son las evaluaciones ambientales que tenemos, por un lado, el checklist, tenemos, por otro lado, el cumplimiento del ICC, está lo referido al aporte que podría dar el decreto supremo 594. Al respecto, señalamos que este reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas de trabajo del Ministerio de Salud está establecido para entregar límites permisibles, donde se establecen límites permisibles como el ponderado, el EPP, temporal, el EPT y el techo absoluto en unidades mililitros por metro cúbico o partes por millón. Entonces, en primera instancia, hay que revisar si existen límites para los citostáticos en este decreto. No los hay por el momento. Como no los hay, la opción continuativa es revisar la base americana, que es la que utiliza nuestro país para crear los límites propios, y o bien ir a normativa europea para tener referencias ambientales y con eso saber cuáles son las concentraciones más adecuadas que no ofrecen riesgo para los trabajadores. Pero en este momento no tenemos la oportunidad de contar con límites permisibles. Así que junto a la vigilancia ambiental que se estaría dando, ¿no es cierto?, con la lista de chequeo por un lado, ¿ya? Y esos semáforos que hay, rojo, naranjo
y amarillo, y los tiempos de cumplimiento que hay para las medidas incumplidas, y también junto a eso el cálculo del ICC, que no debe sobrepasar el 4,5 o 4,5. Está lo que es la vigilancia médica, que está asociado para el control de personal expuesto, entendiendo por eso preparación y administración, que corresponde ser controles médicos, biológicos a los trabajadores. Indicamos acá, extraído de acuerdo a la resolución exenta 1093, que señala con respecto a estudios realizados lo siguiente. Dice, basándose en la naturaleza genotóxica de los citostáticos, también se han utilizado varios métodos indirectos para evaluar la exposición. Entre los biomarcadores utilizados en más de 100 estudios destacan mutagenicidad urinaria, aberraciones cromosómicas, inducción de micronúcleos, intercambio de cromatidas hermanas, etc. Aunque han habido hallazgos positivos como negativos en estos estudios, naturaleza inespecífica, es decir, no aclara ya la correcta relación entre lo que se detecta como indicadores y lo que significa como daño. Así que hay una limitación en el uso de estos indicadores, ya que pueden ser influenciados por otras fuentes difíciles de controlar, como el tabaco, por ejemplo, sin que ninguno de ellos se pueda considerar hasta hoy un buen indicador de exposición a estas drogas, ni tampoco como predictores de efectos adversos para la salud. Pero entonces no hay claridad de examen específico validado, eso es, pero han ido ordenando ciertos aspectos que sí determinan a través de una vigilancia médica que puede llevar a diagnosticar adecuadamente un problema que se esté dando con citostáticos, y esa es la visión que tiene el protocolo de vigilancia biológica del trabajador expuesto, que es la resolución exenta 1093. Con respecto a las variaciones cromosómicas que se mencionó en la lámina anterior, estos cambios pueden ser observados en la metafase del ciclo celular y que tienen su origen en roturas de las cadenas del ADN no reparadas o mal reparadas, entre otros factores. Con respecto al decreto 594, se establece el único límite de tolerancia biológica para la ciclofosfamida, que como ya lo hemos indicado con la interioridad, a través de una muestra de orina, no hay que sobrepasar el valor de 2,3 microgramos por litro, y esto debe realizarse como muestreo al término del tercer día de la semana laboral, y en caso de sistema de turno, la muestra se debe tomar al final de la jornada de trabajo. ¿Mm? Veamos ahora las evaluaciones de salud que están contempladas para el personal expuesto a citostático, vuelvo a decir, personal de preparación y administración. Dice, teniendo en cuenta que los efectos de los citostáticos en la salud, que no se cuenta con límites de exposición que sean completamente seguros para los trabajadores expuestos, lo más seguro es mantener las concentraciones tan bajas como sea técnicamente posible en el medio ambiente laboral, y justo a esto llevar a cabo evaluaciones de salud. Eso es porque no existen límites específicos para los ambientes de trabajo. Entonces siempre hay que trabajar en lugares donde los niveles sean los más bajos posibles, como es trabajar, por ejemplo, utilizando presiones negativas, desempeño en cabinas de bioseguridad. En relación a la evaluación de salud, comprende 4 ítems que se van a ir dando en el camino. La primera tiene que ver con la evaluación preocupacional, después viene la vigilancia ocupacional. En tercer término está evaluación ocupacional. Y por último, cuando usted deja de exponerse, dado que no continúa en la empresa o lo cambian de puesto de trabajo sin exposiciones citostáticos, viene la evaluación por término de exposición. Partamos con la evaluación preocupacional. Esta se realiza antes de iniciar la exposición en una empresa determinada y es a cargo del empleador. Le van a realizar o debe realizarse una encuesta de salud, un hemograma completo con recuento de reticulocitos y plaquetas, pruebas hepáticas, creatinina plasmática y evaluación médica.
Para esto, el mismo, o la misma resolución 61093 propone, digamos, lo que se debe ir realizando en la encuesta para el examen preocupacional. Como lo que está mostrado a continuación, donde va el nombre, van antecedentes laborales, etc. Y las preguntas, enfermedad del corazón, arritmia, diabetes, vértigo, bronquitis, enfermedad. Bueno, todas estas cosas el médico va a ir evaluando. ¿Ha sido operado alguna vez? ¿Ha sido hospitalizado alguna vez? ¿Oportunidad? ¿Toma algún remedio en forma habitual? Bueno, todas son preguntas para que el médico se forme una idea de en qué condiciones usted está llegando. Hay que tomar en cuenta que en esta evaluación médica, ¿ya? El médico tiene que revisar eh, todo lo que tiene que ver con tratamientos previos de quimioterapia o radioterapia, historial de alergia a citostáticos, historia de alteraciones hematopoyéticas, historia de embarazos, abortos, alteraciones fetales y malformaciones congénitas en los hijos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, alteraciones de la funcionalidad hepática o renal, hábito de consumo de tabaco, drogas, estimulantes y uso de medicamentos. También la inspección de piel y mucosa, exploración de ganglios y o cadenas linfáticas, exploración abdominal buscando hematomegalia y exploración cardiovascular y pulmonar. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se pueden dar para que una persona no se contrate para trabajar con citostáticos? Son las que están puestas acá. Antecedente de alergia a los agentes citostáticos, enfermedades dermatológicas importantes susceptibles de agravarse con el lavado frecuente de manos o el uso prolongado de guantes, personal expuesto a radiaciones ionizantes cuya dosimetrías excedan los niveles permisibles vigentes. Hay un límite establecido de 5 anuales. Si la persona llega a sobrepasar ello, va a ser una contraindicación para trabajar con citostática. Antecedente de haber recibido radioterapia, personal que previamente haya recibido tratamiento de quimioterapia, es decir, están de alguna manera siendo una barrera a todas las personas que han tenido cáncer y han sido tratados, los inmunodeprimidos, los que presenten insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática crónica y hemopatía maligna. Todo esto porque si alguna persona presenta algunos de los aspectos aquí indicados, eh, frente a la exposición de citostático, presenta un factor personal más predispuesto y pueden caer con algún tipo de daño. En particular, señala que las mujeres durante su estado de embarazo y lactancia no deben exponerse a citostáticos, por lo cual se debe realizar una consejería, es decir, tienen que tener otra opción laboral sin exposición a citostáticos. Vamos a la segunda parte. Usted ya está contratado, ya está trabajando con citostáticos. Viene la vigilancia ocupacional, que corresponde a la evaluación periódica de los trabajadores definidos como expuestos, preparación y administración, lo que está enmarcado dentro del programa de vigilancia de los trabajadores. Aquí va a haber una encuesta de salud anual, un hemograma completo con recuento de reticulocitos y plaquetas, también anual, y una medición de ciclofosfamida para quienes están expuestos a este agente citostático en orina cada 6 meses. Todo ligado al personal de preparación y administración que trabaje con este agente químico. En general, la realización de los controles debería tener lugar al inicio, después de la incorporación del lugar de trabajo, periódicamente durante la vida laboral, después de una exposición accidental aguda, después de una ausencia prolongada de trabajo y en el momento de dejar el trabajo de manipulación. Si se dan exámenes alterados, parámetros fuera del rango normal, por ejemplo, en los hemogramas, sugerente de hemopatía maligna, el trabajador deberá ser evaluado por el médico de medicina del trabajo, porque este tipo de vigilancia lo lleva a la mutual de seguridad que aplique o el organismo administrador de la ley, quien decidirá estudio complementario. Si la ciclofosfamida está sobre el valor establecido, el trabajador deberá ser reubicado
en un puesto de trabajo sin exposición a citostático por un periodo mínimo de 3 días, luego de lo cual se repetirá el análisis. Según protocolo, deberán ser retirados de la exposición de ciclofosfamida, reubicándolos en un puesto de trabajo sin exposición a citostático. Con respecto a la encuesta de salud que presente positivo en algunos de los signos y síntomas señalados o presenta alguno de los antecedentes de salud reproductiva consultados o lleva más de un año tratando de embarazarse, corresponde a una evaluación por médico de medicina del trabajo del organismo administrador de la ley. El médico de medicina del trabajo determinará la necesidad de solicitar los exámenes complementarios a realizar, incluyendo función hepática y renal, y su manejo posterior. Y veamos dentro de la vigilancia médica la tercera instancia que aplica, que es la evaluación ocupacional y que se realiza cada 3 años y que permite revalidar la condición de salud necesaria para la continuidad laboral con exposición a citostáticos y es realizada por el organismo administrador de la ley. Aplican exactamente los mismos exámenes de la evaluación preocupacional. Ahí se va a comparar. Así que está la encuesta de salud, está el hemograma completo, ¿ya? Están las pruebas hepáticas, está la creatinina plasmática y está la evaluación médica. Acá en la encuesta de los trabajadores hay una variación porque usted ya está trabajando, va a tener que señalar en las actividades que realiza, por ejemplo, preparación de citostáticos, administración, también puede hacer otras tareas complementarias como transporte interno en el servicio y de indicar también cuáles son los citostáticos más utilizados. Aquí se enmarcan algunos que son los más mayor aplicación, pero pueden haber otros que también usted los debe ahí indicar. También se les preguntan sobre la aplicación de elementos de protección personal como delantal, cubrecabello, guantes de látex, pechera plástica, etc. Ya, y hay preguntas para la mujer, por ejemplo, tras decidir embarazarse. ¿Cuánto tiempo le tomó o le lleva embarazarse? Durante ese tiempo, ¿se encontraba o se encuentra trabajando expuesta a citostáticos? ¿Ha presentado aborto espontáneo durante el tiempo en que se ha desempeñado en el laboratorio expuesto citostático? ¿Ya? También se consulta sobre signos o síntomas clínicos, sudoración nocturna, fatiga, fiebre recurrente, hematomas espontáneos, baja de peso inexplicable, doloroso, otros. Porque todas esas cosas llevan a comparar la partida en el preocupacional con respecto a esto y ver si pudiese haber una incidencia con la exposición diferenciada, ¿no es cierto?, con respecto a los citostáticos con los cuales trabaja. Sobre todo lo que les he dicho, la vigilancia médica a través de lo que son sus preocupacional y todas las instancias de control anual y cada 3 años se debe llevar una historia de salud laboral. El que debe considerar el reconocimiento inicial que incluya historia profesional con especial referencia al trabajo, contacto citostático, radiación ionizante, cualquier otro agente genotóxico. Antecedentes familiares que incluyan información sobre alteraciones genéticas en la familia o enfermedades genéticas familiares. En definitiva, cada trabajador expuesto deberá disponer de su historial de salud laboral, en el que contarán sus antecedentes personales y laborales, las características del lugar de trabajo, examen médico previo, el tiempo o exámenes médicos previos, el tiempo en el lugar de trabajo, las revisiones periódicas y las exposiciones accidentales que se hayan producido, entre otros. También en este historial deben estar los antecedentes personales con el historial de patologías previas en el que se recoja información sobre tratamientos previos con quimioterapia y radioterapia. La historia obstétrica, ginecológica, a través de lo que son las menstruaciones, embarazos, abortos y malformaciones congénitas, presencia de alergias, hábitos tóxicos como el consumo de tabaco y alcohol, y datos sobre el lugar de trabajo actual, especificando las labores que desarrolla. Pero quedaban dos cosas.
que son la exploración física normal de la piel y mucosas, ¿ya? Auscultación pulmonar y cardíaca, palpa- palpación abdominal y de cadenas ganglionares, y un examen analítico completo consistente en hemograma, bioquímica y orina. Y bueno, puede darse que nos sigan con desempeño con citostático, sea dentro de un lugar de trabajo o porque se cambian de actividad laboral a otra empresa. Viene esto, la evaluación por término de exposición. Se realiza cuando cesa la exposición por algún motivo, de vinculación, cambio de puesto de trabajo, a otro sin exposición a citostático. Es la última evaluación contemplada en la vigilancia de salud. Y para garantizar su realización será responsabilidad del empleador dar aviso oportuno de cese de la exposición al organismo administrador de la ley. Los exámenes corresponden a los mismos que se realizan en la etapa de seguimiento, es decir, hemograma completo con recuento de reticulocitos y plaquetas, medición de ciclofosfamida en orina en los casos de trabajadores con exposición directa a esta sustancia y un examen médico. Bueno, con esto doy por término a todo lo que se refiere a este tema que comprende la vigilancia del personal expuesto a citostático, que recuerdo que tiene dos ámbitos, lo que comprende la evaluación de los ambientes de trabajo y la otra que tiene que ver con el control médico de este personal expuesto.